8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es martes 12 de agosto de 2025, un total de 46 provincias amanecen hoy en alerta por altas temperaturas y tormentas. Tenemos alerta roja por calor intenso en el País Vasco, el interior de Andalucía y la provincia de Huelva, y avisos de color naranja o amarillo por fuertes chaparrones en la mitad norte peninsular. A esta hora en la capital de España los termómetros marcan 26 grados, camino de los 39. La máxima nacional la ubicamos en Córdoba y Sevilla con 44, la mínima en La Coruña con 16. Esta climatología va a condicionar sin lugar a dudas las labores de extinción de los incendios que tenemos activos a esta hora en varios puntos de España. Preocupan el declarado ayer en Tarifa, los ubicados en León y Zamora, y el que continúa activo en la localidad madrileña de Tres Cantos. Y me van a permitir que me detenga brevemente en este último para conocer la última hora con Javier Ayuso, el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha transcurrido la madrugada? Afortunadamente ha mejorado muchísimo las condiciones del viento. A partir de las 2 de la mañana aproximadamente el viento dejó de soplar tan fuerte como lo había hecho hasta ese momento, y eso permitió pues a los equipos de extinción de los bomberos de la Comunidad de Madrid pues poder ir sofocando el incendio, que ahora mismo afortunadamente ya está perimetrado. Es decir, no se va a extender más allá del perímetro actual, un perímetro de aproximadamente 1.000 hectáreas, pero bueno, durante la mañana con los equipos terrestres que están trabajando, que llevan trabajando desde ayer por la tarde, y con la incorporación de los helicópteros, podremos ir rematando poco a poco esos focos que todavía están activos. El hecho de haber sido perimetrado invita a pensar que los 180 vecinos que tuvieron que ser desalojados ayer podrán regresar hoy a sus hogares. Sí, vamos a ver cómo evoluciona la mañana, sobre todo en cuanto al viento, pero bueno, la situación ahora mismo está muy controlada. Ahora mismo la columna de humo apenas es visible, todavía hay un ligero olor en Tres Cantos, pero no hay riesgo ahora mismo de viento como había ayer, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. A partir de las 9:30 tenemos la reunión del CECOPI y a partir de ahí pues se tomarán las decisiones, pero bueno, esperemos que durante la mañana pues las personas que todavía permanecen desalojadas pueden ir regresando un poco a sus viviendas. ¿Consideran favorable o desfavorable la previsión meteorológica para este martes? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero en principio no tenemos los vientos tan fuertes como teníamos ayer. Es decir, los vientos no van a ser fuertes, y eso va a ser una buena noticia. El problema va a ser, como siempre, de nuevo el calor que va a ser elevado, pero bueno, durante la mañana, al estar ya perimetrado y gran parte de todo lo que es ese perímetro, el interior de ese perímetro apagado, pues bueno, pues lo que quedan son focos todavía activos que se irán sofocando durante la mañana. Es una zona de mucho tráfico, muchos cogen la carretera M607 para poner rumbo a la sierra. Ayer el incendio obligaba a cortarla durante algunos momentos. ¿Se circula ya con normalidad? Sí. Ayer por la noche se tuvo que cortar esta carretera M607, ya que el humo pues estaba afectando la visibilidad de esta vía, pero ahora mismo ya durante la madrugada se ha abierto, ya no hay ese humo que afecta a la visibilidad, y están totalmente sin problemas esa carretera. Don Javier, no le entretengo más. Le agradezco que haya dedicado unos minutos a atender la llamada de este programa. Un saludo y muy buenos días. A vosotros, buenos días. Es la mañana. Es radio. Bueno, el presidente del Gobierno asiste a todo esto desde la distancia. No podrá quejarse Pedro Sánchez de que no le están dejando descansar, por ejemplo, sus homólogos europeos, y disfrutar de sus largas vacaciones en la residencia de La Mareta. Fíjense que hay noticias relevantes en el ámbito de la política exterior estos días, pero el presidente del Gobierno permanece ajeno a todas ellas, ni una sola distracción, ni una sola. El problema es que no lo hace por voluntad propia, que también sería un problema, evidentemente, sino porque nadie cuenta con España para debatir los principales retos y desafíos que afronta la Unión Europea. Uno de ellos es la guerra en Ucrania, y por lo que parece nuestros aliados piensan que la opinión del Ejecutivo español es irrelevante al respecto, que no es útil. España no estuvo representada el sábado en la reunión de seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea,
Tampoco estampó su firma este domingo en el comunicado que firmaron varios países, pienso por ejemplo en Alemania, en Francia, en Italia, defendiendo la integridad territorial de Ucrania, y no ha sido invitado al encuentro que mañana van a mantener Donald Trump, Volodymyr Zelensky y varios mandatarios europeos. El objetivo de esta cumbre improvisada es acercar posturas de cara a la reunión bilateral que van a mantener el viernes en Alaska el presidente norteamericano y el dictador ruso Vladimir Putin. Bruselas insiste en que Zelensky debe formar parte de la negociación y que la soberanía nacional de su país no es canjeable, un punto de vista que constituye, podríamos decir, la principal discrepancia con Donald Trump. Rusia ha ocupado gran parte de Ucrania. Han ocupado un territorio muy valioso. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania, pero se han apropiado de un territorio muy valioso. En su mayoría han tomado Korta. Aquí en España, la agenda judicial del Gobierno vuelve a ocupar portadas tras unos días de tregua. La Fiscalía ha pedido investigar a la exmilitante socialista Leire Díez por un presunto caso de soborno a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Estampa. El Ministerio Público ha tomado esta decisión tras analizar la denuncia presentada por Estampa. En esa denuncia, este fiscal revela que el pasado 7 de mayo se reunió con la socialista Leire Díez tras haberle prometido que sería Santos Cerdán su interlocutor en esta cita y que iría para presentarle disculpas en nombre del Gobierno. Quería Santos Cerdán para presentarle disculpas, insisto, en nombre del Gobierno. Este detalle es determinante por cómo se había producido su salida de la Fiscalía Anticorrupción. Estampa grabó el contenido de esta reunión, donde Leire Díez le habría ofrecido una serie de favores si entregaba munición, información sensible, contra determinados fiscales y funcionarios públicos, y veremos si el análisis de esos audios no conduce a nuevas imputaciones, y pienso por ejemplo en la de Santos Cerdán. Por ahora, lo que sí consigue esta denuncia es estrechar los vínculos entre Cerdán y Leire Díez, una conexión que el ex número 3 del PSOE desmentía así el pasado 28 de mayo a preguntas de los periodistas. Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas, ¿no? Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferran ni con organización. Por supuesto que no. ¿Le van a expulsar del partido? ¿O abrir un expediente? Nada tiene que ver con Ferraz ni con el PSOE. No ha actuado por encargo de Ferraz, decía el que por entonces era todavía número 3 del Partido Socialista. Bueno, por lo demás, sepan que los 10 primeros menores inmigrantes, peticionarios de asilo, que partieron ayer de Canarias rumbo a la península, ya han descansado esta noche. Lo han hecho en el municipio asturiano de Gijón, una ubicación que hemos conocido a través de los medios de comunicación porque el Ejecutivo se niega a ofrecer detalles, dice, para salvaguardar la integridad de estos niños. Niños y niñas que vienen a un país desconocido, con miedo, después de haber sido perseguidos en sus países de origen, y tenemos que trabajar con muchísima delicadeza, sin ningún tipo de improvisación, con muchísima discreción y con un único fin, que es velar por el interés superior del menor, sin ruido, sin demagogia, sin ponerles en el centro de controversias políticas. Bueno, ahora su destino ha pasado inadvertido porque han recalado en una comunidad autónoma socialista presidida por Adrián Barbón, pero es una estrategia opaca de corto recorrido, porque cuando sean trasladados a comunidades autónomas del PP, pues seguramente lo vamos a saber a través de esos gobiernos regionales. Y desde luego uno tiene la sensación de que el gobierno va buscando precisamente eso, va buscando un enfrentamiento. Va buscando que cuando estas regiones empiecen a recibir a esos menores y se quejen de la falta de información, el Ejecutivo pueda poner el grito en el cielo diciendo que precisamente por eso lo llevaba en secreto. Pero insisto en algo que mencionábamos a las 7. Si tanto le preocupa al Gobierno que se genere un caldo de cultivo y un terreno fértil para la proliferación de bulos, de mentiras y de discursos extremistas, nada mejor que ser transparente. Pero, ¿qué ocurre? Que actuar con transparencia quizás revelaría las deficiencias de su política migratoria. Entre tanto, sí, he de confesarles que Jumilla sigue siendo noticia un día más, sorprendentemente, ahora con motivo del requerimiento que el Gobierno ha enviado al Ayuntamiento para que revoque la decisión que tomó referente al uso de las instalaciones deportivas. Las reservó solo para eventos de este tipo, eso es lo que se hizo, nada más. Y esa iniciativa, que salió adelante con los votos de Partido Popular y Vox, es inconstitucional a juicio del Ejecutivo porque vulnera la libertad religiosa. Cuesta creer, desde luego, que esta acción del Gobierno vaya a tener recorrido en los tribunales, pero eso es lo de menos, es que eso no importa.
El objetivo es mantener este asunto en el escaparate mediático y de momento lo están consiguiendo. Le conviene al gobierno, le incomoda al Partido Popular, que me temo tampoco está sabiendo atajar demasiado bien esta polémica, y le encanta a Vox, claro, que sigue sobreactuando. Y que hay un silencio atroz, además lo digo en estos términos, sobre, por ejemplo, los ataques de los yihadistas a los cristianos en África. Esto tampoco hemos visto a la conferencia episcopal pronunciarse mucho, ni siquiera sobre las políticas de género. Esto era lo que decía ayer en Antena 3 José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia. Ahora la ha tomado Vox en las últimas horas con la conferencia episcopal, que salió la semana pasada a criticar la decisión del ayuntamiento. Hombre, gustará más o menos lo que hace la Iglesia Católica Española. Se podrá comentar, evidentemente, como todo, pero al menos convendría justificar esos ataques con argumentos que sean ciertos. Y solo por mencionar 2 ejemplos. Asamblea plenaria de noviembre de 2022. La Conferencia Episcopal Española se pronuncia en contra del aborto, coincidiendo con el debate sobre la reforma de esta ley. Hablaba la Conferencia Episcopal de causas culturales, legislativas y sociales que deconstruyen la familia. Esto era lo que decía sobre la ley del aborto, con lo cual entiendo que, hombre, algo ha dicho la Conferencia Episcopal sobre las leyes ideológicas y de género del gobierno. Pero más ejemplos. El expresidente, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal, el señor Omeya, sobre las políticas, insisto, ideológicas y de gobierno que ha impulsado este gobierno, por ejemplo, la ley trans. Tanto la nueva ley del aborto como la denominada ley trans inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes, en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe, vuelta atrás. Hombre, pues da la impresión de que pronunciarse se ha pronunciado. Hay más ejemplos, también criticó en su día la ley de memoria democrática. En fin, que sus motivos tendrá Vox, ¿no?, para iniciar esta ofensiva contra la Iglesia Católica. Hoy la explicación quizás puede estar en la portada del Mundo. Dice así: Vox suma en 2 meses 300.000 nuevos votantes católicos contra su, o mejor dicho, con su ofensiva contra los inmigrantes. Bueno, quizás sea esta la explicación. Y quizás se mida en términos electorales, como casi todo últimamente en la política española. Bueno, lo debatiremos enseguida con Pablo Planas y con Carlos Cuesta. Y por último me quiero detener en otro asunto que hoy no tiene mucho recorrido en los medios, pero que paradójicamente es una de las principales preocupaciones de los españoles. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la vivienda. Año 2024 se dejó sin ejecutar 67%, más de 2.800 millones de euros. Y el año 2025 no solamente no va mejor, sino que va peor. En junio, el 5,3%. La vivienda no era una preocupación para el conjunto de los españoles en el año 2018 cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Y hoy se ha convertido en el auténtico drama nacional después de estos 7 años, algo más de 7 años que lleva Sánchez. El vicesecretario de Hacienda del PP, el señor Juan Bravo, presentó ayer algunas propuestas que plantea su partido para facilitar el acceso a la vivienda. Y para analizar estas iniciativas y abordar en general la situación del mercado inmobiliario en España, tengo ya la ocasión de saludar a María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Daniel. Bueno, grosso modo, las propuestas del PP pivotan sobre la necesidad de desbloquear suelo urbanizable. El Gobierno respondió ayer que, digamos, esa idea ya estaba contenida en la reforma de la ley del suelo que tumbó el Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de febrero. ¿Fue un error tumbar aquella reforma? A ver, el debate sobre la ley del suelo es complejo. Lo que es innegable es que el sector llega más de una década esperando una reforma que proporcione pues una mayor seguridad jurídica, una mayor estabilidad, pero sobre todo, eso sí, agilidad en los desarrollos urbanísticos. No puede ser que en los procesos administrativos puedan llegar a durar 20 años. Y ahora es precisamente más urgente que nunca, ¿no? Porque estamos atravesando una de las mayores crisis de oferta de vivienda. No hay viviendas suficientes para dar respuesta a la semejante demanda que tenemos y estamos esperando ya desde hace pues prácticamente 2 años a que esto salga adelante.
Por ir a cifras concretas, el Banco de España estima en 600.000 las viviendas que hacen falta en España para dar respuesta a la elevada demanda. El Partido Popular hablaba ayer de construir entre 100.000 y 150.000 al año. No sé si estas cifras coinciden con las que manejan ustedes, si es un reto posible a corto plazo y, sobre todo, qué mecanismos habría que articular para hacerlo realidad. Pues según nuestros datos que obtenemos de cruzar oferta con demanda en tiempo real, nosotros consideramos que las cifras se quedan cortas. Nosotros estimamos que harían falta 1,8 millones de viviendas para dar respuesta a la gran demanda muy sostenida que existe. De hecho, anualmente se crean casi 250.000 hogares, por lo que se necesitaría al menos doblar esa construcción de esas 100.000 viviendas. Necesitaríamos llegar al menos a las 200.000 anuales. Evidentemente los mecanismos no son fáciles. Hay obstáculos por los que el sector privado no puede ni siquiera doblar esa producción. Ahora mismo está en las 100.000 viviendas y para llegar a las 200.000, aunque quisiese, lo primero es la falta de suelo. El precio del suelo, la burocracia excesiva, por eso hablamos de la ley del suelo, el precio de los materiales, que se ha incrementado un 25% desde la pandemia y ahí sigue. Y quizás lo más importante, que no tenemos en cuenta y que se habla poco, es la falta de mano de obra cualificada que tenemos. Por eso mismo, si quisiéramos duplicar esta producción de vivienda, la realidad es que nos faltan manos y en estos momentos no podríamos, Daniel. A propósito de este déficit, dio ayer el señor Bravo un dato que desde luego me llamó poderosamente la atención. Señaló que de los 9,3 millones de viviendas que hay proyectadas, 6,8 millones están en terrenos cuyo planeamiento no ha sido desarrollado. Es decir, hablamos de cerca del 70%. Es una cifra muy elevada. Sí, totalmente. Vamos a ver, nosotros tenemos que reconocer que el proceso urbanístico en España es extremadamente burocrático y lento. La planificación de nuevos desarrollos urbanos implica pues numerosas fases administrativas que van desde la aprobación de planes parciales hasta la obtención de licencias de construcción, pero pasando también pues por la resolución de problemas de infraestructura, la gestión de la dotación de servicios públicos. Es decir, cada una de estas en largas fases puede generar todavía más retrasos y especialmente cuando los planes son, como vemos, modificados o incluso modificables por razones políticas, ambientales o sociales, nos encontramos pues en esta parálisis que al final pues tiene varios factores que se interrelacionan. Muchos partidos, ayer lo hacía el Partido Popular, pero normalmente también es una alternativa que ponen sobre la mesa otras formaciones, hablan de incentivar la vivienda pública de precio asequible, ya sea para alquiler o para compra. ¿Esa es la mejor opción o es una opción que hay que plantearse, es decir, poner coto a las promotoras privadas, a la vivienda libre? Nosotros consideramos que la colaboración público-privada es una de las mejores vías para fomentar la vivienda pública. Es decir, la Administración no tiene músculo financiero ni capacidad para poder construir las viviendas que necesitamos y por ello hay que llegar a un acuerdo de colaboración en el que lo público y lo privado vayan de la mano. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo que estamos viviendo, que es la Comunidad de Madrid, ya hace años que ha conseguido con éxito esa colaboración entre lo público y lo privado, construyendo viviendas de alquiler asequible en suelos de titularidad pública, con el objetivo de que pues esos precios puedan ser más bajos que los del mercado libre y está funcionando. Por lo tanto, yo diría que sí, que no hace falta poner como estás preguntando, ¿no?, ese coto a las promotoras privadas. Al revés. Es decir, fomentar que haya una colaboración entre lo público y lo privado, que todos rememos en una misma dirección. Y se ha demostrado que está funcionando. Hablando de remar todos en una misma dirección, de una colaboración público-privada, asistimos desde hace tiempo a un enfrentamiento entre administraciones, la central y las autonómicas, a propósito de las políticas de vivienda, porque las recetas que pregonan unos no coinciden con las que tienen que aplicar o quieren aplicar otros. El hecho de que las competencias en materia de vivienda estén transferidas es una dificultad, entiendo, añadida a la hora de articular una respuesta común. No sé si habría que reconsiderar esa descentralización o si sería aún peor hacerlo.
Vamos a ver, en principio la descentralización en vivienda diríamos que puede tener ventajas, ya que permite que podamos adaptar esas políticas a las realidades locales, ¿no? Algo que es fundamental en una situación inmobiliaria que varía mucho considerando las diferentes regiones. Por ejemplo, el mercado en Madrid no tiene nada que ver con el de Castilla-La Mancha o con, por ejemplo, el de Canarias, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, aquí sí que vemos que las dinámicas de oferta y demanda, el tipo de vivienda que se demanda, los precios varían enormemente, por lo que permitir a las comunidades autónomas que puedan gestionar sus políticas más locales, en principio, es positivo. En el momento en el que estamos, yo diría que quizás esa descentralización ha permitido despolitizar la vivienda en algunos casos. Uh-huh. Un español necesita, depende obviamente de las ciudades, hablamos por norma general de grandes núcleos urbanos, en torno a 70.000 euros para pagar la entrada de un piso. Ya desde hace años, desde la burbuja de 2008, rara vez los bancos financian más allá del 80% del valor total del inmueble. Una buena solución es que la administración cubra ese 20% y facilite las condiciones para su devolución, porque ya se está planteando ya se está ejecutando, de hecho, en varias comunidades autónomas. Yo no sé si te estás refiriendo, Daniel, a los préstamos anunciados en Cataluña, que efectivamente cubren ese 20% del valor del inmueble, que otras tienen comunidades una letra pequeña. Como Madrid o Andalucía ya lo están haciendo, es decir, dado que hay muchos jóvenes que no tienen esos ahorros, la administración pública pone ese dinero que lógicamente luego tú tienes que ir devolviendo. Exactamente. Hablamos de dos fórmulas diferentes. La fórmula catalana tiene una letra pequeña, que es que todos esos inmuebles comprados mediante ese programa de ayuda pasan a ser de protección oficial para siempre y, por lo tanto, el precio está topado. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa ayuda en forma de aval, que respalde ese 20% de entrada al comprador que no tiene ahorrado frente a la entidad bancaria, hablamos de las implementaciones en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que después implementó el Gobierno. Esa ayuda es una de las mejores fórmulas para jóvenes y familias con menores a cargo también, que buscan una primera vivienda y que no tienen ese ahorro en sus manos, ¿no? Entonces diríamos que que es una medida positiva. Evidentemente ya está ayudando a dar ese primer paso a miles de jóvenes, pero es cierto también que no basta con que la administración cubra la entrada si luego no tenemos viviendas suficientes disponibles a precios que deberían de ser razonables, ¿no? El Consejo de la Juventud va a presentar hoy, además en unos minutos a las 9 en punto, el Observatorio de Emancipación relativo al segundo semestre de 2024. Según un informe que se ha publicado en las últimas horas, la juventud en España dedica en torno al 40% de su sueldo a la vivienda y la tasa de emancipación juvenil apenas alcanza el 14,8%, que es la más baja desde que hay registros. No sé si estamos condenando los proyectos de vida de toda una generación. Pues me atrevo a decir que sí y alzando la voz. La falta de acceso a la vivienda está haciendo que muchísimos jóvenes, como bien has puesto en números, no puedan emanciparse, no puedan crear sus proyectos de vida, y esto no solo es un proyecto o un problema económico de los jóvenes, ¿no? Es un problema también social. Es que la vivienda es la piedra angular que permite a una persona desarrollarse en plenitud, y si no conseguimos soluciones, estamos abocando a toda una generación a vivir con esa incertidumbre de no poder tener su propio hogar, ¿no? Detrás de cada joven que quiere emanciparse y que no puede, hay un proyecto de vida que se está aplazando, y esto evidentemente tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito residencial. Además de que los jóvenes son el colectivo que más interactúa con el mercado de la vivienda, por lo tanto son los que más frustración están encontrando cuando se acercan al mercado. Un par de carpetas más que me gustaría abrir. Cuando se aborda el asunto de la vivienda, se pone el foco, por ejemplo, de manera recurrente en los pisos turísticos. Vemos manifestaciones en la calle, algunos consistorios incluso han comenzado a regular esta forma de mercado. Me gustaría saber hasta qué punto condiciona realmente el acceso a la vivienda y, por otro lado, si consideras que es un mercado que hay que seguir interviniendo.
Pues aquí, Daniel, voy a ser muy clara. Creo que hay un error de diagnóstico. Creo que se están buscando culpables que son, ¿cómo decirlo?, blancos fáciles. Es decir, si nos fijamos en los datos, en España tenemos unas 380.000 viviendas que son consideradas turísticas, ¿no? Es decir, suponen tan solo un 1,4% sobre el total del parque de viviendas que tenemos en todo el país. Por lo tanto, un 1%, bueno, vamos a decir un 2%, no es el responsable del problema que tenemos. Vámonos, por ejemplo, a una de las ciudades más turísticas que tenemos en España, en Barcelona. Los datos nos dicen que de las 800.000 viviendas que tenemos en la ciudad, tan solo un 1,3% corresponden a viviendas turísticas. Uh-huh. Es decir, es un porcentaje muy reducido. Si nos vamos, por ejemplo, al barrio del Raval, sube, es cierto, al 7%, pero evidentemente ese 7% que hay no es el responsable de que los precios estén subiendo, sino la falta de oferta. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este tipo de alquiler está dando respuesta a una demanda turística muy intensa. España ya es el primer país del mundo más visitado, con casi 100.000 visitantes al año, que vamos a marcar un nuevo récord este año, y por lo tanto tenemos que encontrar una regulación que sea pues acorde con todos los actores del mercado, ¿no? Si esta regulación en la que estamos viviendo busca que esas viviendas turísticas, por ejemplo, pasen al mercado residencial, no tenemos garantías de que esto vaya a cumplirse. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la regulación y con encontrar una compatibilidad que sea sostenible entre todos los actores de este entorno urbano, ¿no? Uh-huh. No quiero ignorar tampoco el asunto de la ocupación, en especial la inquiocupación. No sé si está siendo un factor determinante en el mercado del alquiler, en el sentido de que muchos propietarios pueden considerar más atractivo mantener su casa cerrada o directamente venderla por miedo a alquilarla y no cobrar las rentas. La ocupación genera inseguridad, incertidumbre, afecta a los propietarios, por supuesto, que dudan de si alquilar o no sus viviendas, y por lo tanto se hace importante, es urgente implementar políticas que garanticen esa seguridad jurídica tanto de propietarios como de inquilinos que acceden a la vivienda, ¿no? Para dar unas reglas del juego claras y generar un clima de seguridad, que es lo más importante. Y ya por último, una duda que a buen seguro tienen muchos oyentes, yo al menos la tengo. No sé cuál es el perfil de las personas que ahora mismo se interesan por las viviendas que ofertáis, por ejemplo, en portales como Fotocasa. Te lo pregunto porque la vivienda está en máximos históricos, la obra nueva, la de segunda mano. Si la clase media denuncia que no puede hacer frente a esos precios, ¿de dónde procede esa demanda? Pues mira, en estos momentos el perfil de quien está comprando es una pareja o una familia, un hombre, es bastante masculinizado, en un 56% es la compraventa, de unos 42 años de edad, que tiene un nivel socioeconómico alto. Uh-huh. Según nuestros estudios, el 80% de quienes están buscando vivienda y comprándola están comprando para vivienda habitual, es decir, primera vivienda. Uh-huh. También. Y luego un 10% quiere comprar para destinar esa vivienda como segunda residencia, y el 10% restante lo está dedicando a inversión, comprar para alquilar. Clase alta, hablamos, media alta. Sí, clase alta, media alta, por encima de los 2.500 euros, y por lo tanto también hemos visto una tendencia que se está acrecentando, que es cada vez la demanda está siendo que compra, ojo, que puede comprar, no que busca, está siendo más solvente, es decir, está comprando ese perfil que tiene pues el dinero en el bolsillo, o que tiene la capacidad de endeudarse mediante el préstamo bancario. Bueno, pues me temo que volveremos a hablar dentro de no demasiado tiempo, porque creo que este asunto y este problema va para largo. María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, gracias por haber atendido la llamada de este programa. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros, un saludo. Es la mañana, es radio.
Ahora mismo alcanzamos las 8:30, una hora menos en Canarias, así que con Sergio Heras vamos a iniciar rápidamente el repaso por otras noticias que nos deja la jornada, empezando por los incendios que tenemos activos y una noticia de última hora, Sergio, que acabamos de conocer muy triste. La última hora pasa porque el hombre que había sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos ha fallecido. Las autoridades señalan que la evolución del incendio es favorable y está perimetrado. En Tarifa se ha detectado un nuevo incendio que obliga a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playa y alojamientos turísticos. 400 de ellos han pasado la noche fuera de casa, mientras en Castilla y León hay hasta 9 focos activos, 5 de ellos en León. El que afecta a las médulas en el Bierzo mantiene el nivel 2 de emergencia con un flanco sin control que ha obligado a desalojar a 3.800 vecinos. Polémica en redes sociales con motivo de estos incendios. Cruce de acusaciones entre Óscar Puente y Alberto Núñez Feijóo. El ministro de Transportes tacha de sinvergüenzas al presidente de Castilla y León, Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente por estar de farra, dice, durante los incendios. Posteriormente, tras un mensaje de Feijóo en el que decía estar muy pendiente de la evolución de los fuegos, Puente atacaba con ironía a costa del incendio en Tarifa, preguntando qué tal el tiempo en Cádiz y avisándole de que en Castilla y León está calentita la cosa. El líder del PP respondía asegurando que si un ministro de su gobierno bromease con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata. El BBVA sigue adelante con la OPA sobre el Sabadell. La entidad que preside Carlos Torres se lo ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercados y de Valores. El BBVA seguirá adelante a pesar de la venta por parte del Sabadell de su filial británica y del megadividendo que ha prometido Liu a sus accionistas. En el comunicado explica que aunque la ley de OPAs le permite desistir de la operación, no lo harán y en septiembre actualizará y publicará toda la información relevante. Fallece Miguel Uribe. El precandidato presidencial, senador y opositor al presidente Petro, Miguel Uribe, ha fallecido a los 39 años en el hospital tras ser tiroteado el pasado mes de junio por un sicario menor de edad. Petro ha reaccionado subrayando que la vida está por encima de cualquier ideología y lo califica como una derrota para el país. Los indicios de la investigación apuntan al narco. Cabe recordar que su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 durante una fallida misión de rescate tras ser secuestrada por el cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Hoy es el día de la liberación en Washington DC y vamos a recuperar nuestra capital. Lo estamos recuperando. Bajo la autoridad que se me ha conferido como presidente de los Estados Unidos, estoy convocando oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. Y ya saben lo que eso significa. Donald Trump decreta el control de Washington. Donald Trump asume el control federal de Washington para rescatar a la ciudad del crimen. Tras declarar una emergencia de seguridad pública, aplica la medida que le permite intervenir la capital sin aprobación del Congreso durante 30 días. El presidente estadounidense desplegará al menos 800 miembros de la Guardia Nacional para combatir lo que califica como una crisis de seguridad. Advierte además de que Washington es solo el principio. La alcaldesa de la capital norteamericana ve inquietante el despliegue. Y aunque esta acción de hoy es inquietante y sin precedentes, no puedo decir que, dada la retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos. Y en deportes, el Madrid afronta hoy su segundo amistoso en esta mini pretemporada. Este sí será con normalidad contra el Tirol en Austria a las 7 de la tarde. Por su parte, el Atlético hace oficial el fichaje del delantero italiano Raspadori. En la selección femenina, la Federación hace oficial el despido de Monse Tomé y el nombramiento de Sonia Bermúdez, entrenadora de categorías inferiores de la selección. Además, la Federación también ha dado el visto bueno a que el Villarreal-Barça se dispute en Miami y está pendiente de la autorización final de la FIFA previa petición de la UEFA. Bueno, ya veo a Carlos Cuesta preparado para entrar al estudio, listo también. ¿Qué tal, Carlos? Listo desde Barcelona, nuestro compañero Pablo Planas, así que enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia. Pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Como cada día a esta hora, vamos a plantearle una cuestión a nuestros oyentes. Hoy la pregunta va relacionada con la vorágine tan horrible de incendios que estamos viviendo este verano en España. Bien, según algunas estadísticas, 9 de cada 10 son provocados por el hombre y más de la mitad de estos son intencionados. Es verdad que existe una normativa para condenar ese tipo de acciones y en algunos casos las penas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, pero aún así cada año hay más incendios y una cantidad mayor de ellos son intencionados. Por eso queremos preguntar a los oyentes si consideran que habría que endurecer la legislación contra los pirómanos y si creen que los políticos no le prestan la debida atención a esto. Así que ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañana_de_fjl, o a través de un audio en nuestro WhatsApp en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.